2 de febrero, presentación del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Hoy celebramos la presentación del Señor. Popularmente a esta fiesta se la ha conocido y aún conoce como la de la Candelaria. La fiesta nace en Jerusalén, ya en el siglo IV se tienen noticias de ella. En el VI llega a Constantinopla y se la conoce en el mundo bizantino hasta hoy con el nombre griego de Hipapante, que significa encuentro. Hacia el año 750 en la Galia, toma el nombre de purificación de la Beata Virgen María, y así queda ese nombre hasta la Reforma litúrgica después del Concilio Vaticano II, y aún hoy se lo conserva en la forma extraordinaria del rito romano. La Reforma quiso retrotraer la fiesta al acontecimiento original, que es la celebración de la presentación del Señor al templo. Bueno, por su parte, además, en Roma, donde la misa era celebrada al alba, el Papa Sergio, hacia el año 700, le hizo preceder de una procesión en la cual cada uno tenía en mano una vela. Y de aquí el nombre popular de Candelaria, de ahí viene. Muy bien, en la celebración litúrgica se bendicen las velas, justamente, símbolo de Cristo, luz para iluminar a las naciones, como le dice el anciano Simeón al niño en el momento de su presentación al templo de Jerusalén. La presentación, que en esa época era también, de acuerdo a la ley judía, el rescate del varón primogénito, se le unía a la purificación de la madre, porque, de acuerdo a la misma ley, la mujer que daba luz a un varón quedaba impura durante 40 días, si la niña lo era por 66 días. Y debía ir al templo a cumplir con el rito de purificación, presentando la ofrenda, que era una res menor, o si no alcanzaban los recursos para tanto, entonces un par de tórtolas o pichones.
La primera lectura escogida por la liturgia para este día es la del profeta Malaquías. Dice el profeta: de repente llegará el Señor a su santuario. Mirad que está llegando. ¿Quién resistirá el día de su llegada? Vendrá así, y vendrá a purificar y empezará por los levitas, los sacerdotes, por el corazón de la religión, para que el sacrificio que presenten sea agradable a Dios. Todo esto dice Malaquías, o Dios a través de Malaquías. Y aunque la profecía parece más referida a la última venida, la del día del Señor, el día de la justa ira de Dios, también se aplica a la primera, pero en lo oculto, a los ojos del mundo. Solo serán capaces de verlo aquellos a quienes el Espíritu Santo los ilumine. Por eso, quienes recibieron esa luz reconocen al Rey de la Gloria que entra en el santuario, aludido en el Salmo de hoy, en aquel niño de apenas 40 días que con sus padres venía de la Galilea. En todo el templo de Jerusalén, 2 ancianos reconocen al Mesías de Israel en el pequeño niño. Ana, hija de Fanuel, que a pesar de sus 84 años no se aparta del templo ni deja de ayunar y orar noche y día, un ejemplo para nosotros. Y Simeón, hombre piadoso y justo, a quien el Espíritu le ha revelado que no morirá sin antes ver al Mesías. Y el Espíritu lo lleva al templo. Y se lo hace ver en la familia que está entrando para ofrecer el sacrificio de purificación y para cumplir con el ritual de consagración del pequeño Jesús. Simeón toma en brazos al niño, bendice a Dios y pronuncia su Nunc Dimittis, el canto que toda la iglesia repite al final de la jornada, cada día, en el oficio de completas. Alzando la mirada al cielo, pleno de satisfacción, le dice a Dios que ya puede llevárselo, pues cumplida estaba la promesa de mostrarle al Mesías, al Salvador que Dios envía a Israel. Y no solo a Israel, porque es el mismo Espíritu que confiesa en Simón que aquel niño viene para ser luz de las naciones, para, como había antes profetizado el sacerdote Zacarías, iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. En aquel pequeño está presente la gloria de Israel. Es Israel que da al mundo la salvación en el niño de su estirpe. Sin embargo, sigue profetizando Simeón, Jesús será signo de contradicción, un tropiezo para muchos, porque mientras unos, que serán los menos, lo reconocerán, otros lo negarán. Por eso le dice a María, a la madre: tu hijo ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Mientras para unos es salvación, para otros será condenación. Será en torno a la figura de Jesús, al juicio que se haga sobre su persona y la consecuente aceptación o rechazo, que Dios mismo juzgue. Y luego aquellas palabras que también aportan contradicción, porque a la alegría del reconocimiento del niño está el dolor que viene a traer, empezando por el dolor a su madre. Y a ti misma una espada te traspasará el alma. Sí, Él ha venido para juzgar, pero no aún en el juicio final, sino de otro modo, porque vino para que se pongan de manifiesto los pensamientos íntimos de muchos. Gozo y dolor ya empiezan a perfilarse para llegar a ser la constante en la vida del Señor. Pero quien ve asomarse la realidad del dolor, de un misterio insondable que la envuelve de un modo total, es María. Sabía por el arcángel que la había visitado que el Señor Dios le daría el trono de David a ese niño y que su reino no tendría fin. Y lo confirma en cierto modo Simeón al decir que ese niño es la gloria de Israel y la luz de las naciones. Pero ahora Dios le habla por medio del anciano, de una espada,
y esa espada atravesará su alma. Quizás en ese momento la Santísima Virgen algo habrá sospechado del dolor profundo que sería ver a su hijo rechazado por su mismo pueblo. En ese momento estaba la Santísima Virgen cumpliendo con la oblación de su purificación. Pero ahora Simeón profetiza otra oblación, la perfecta y única del Hijo en la cruz, a la que va unida la suya de madre, que acepta el sacrificio del Hijo y ofrece el propio a Dios Padre para la salvación del mundo. Es la profecía de la redención del Hijo de toda la humanidad y de la corredención de la Virgen, a quien el Hijo hará madre de la humanidad. Sin embargo, ese dolor aún terrible del sacrificio de la cruz será el precio de la victoria contra las potencias tenebrosas, y por eso no podrán éstas oscurecer la cruz del sacrificio, que será siempre luminosa. Y muy bien se la puede recordar en este día de la presentación que solemos llamar de la Candelaria. Recuerda el autor de la carta a los Hebreos, que la segunda lectura, que Jesús vino a liberarnos. Jesús asumió la carne, nuestra carne y nuestra sangre, para salvarnos, para aniquilar mediante la muerte a Satanás, el Señor de la muerte, y liberar a los que por miedo a la muerte pasan la vida entera como esclavos. Y lo repito, vino a liberar a los que por miedo a la muerte pasan la vida entera como esclavos. ¿Cómo se ve esto en nuestros días? Todos los que por miedo a la muerte se la pasan como esclavos y parece que aceptan todo. La única vida que tienen es la muerte aterra, es la aniquilación para ellos. ¿Y por qué ese temor que llega a la desesperación? Porque por una parte se lo están induciendo, pero claro, si pueden sembrar miedos porque previamente hay un terreno apto, lo inducen. Por ejemplo ahora, a través de continuas estadísticas de casos de COVID. Ni siquiera hace falta que los casos sean letales, basta que se dé el número de contagios y ya produce su efecto. Y entonces esas personas aceptan todo, que le inoculen lo que sea, con tal de no caer enfermo. No importa que la prueba de la eficacia y de la seguridad la hagan con él. No importa que la proveniencia que tenga y que después contraiga entonces un mal que sí los lleve a la muerte. En la desesperación no es posible discernir correctamente y todo esto se padece por una causa, por ignorar a Dios en la vida y no aceptar a Jesucristo como Salvador. Entonces se vive en la oscuridad que se vuelve cada vez más profunda porque se cae prisionero de los que obran en las tinieblas. Y unos no aceptan al único que puede salvarlos porque continúan viviendo según sus instintos y en sus inclinaciones al pecado, porque aman el pecado. Y otros, porque el rey que esperaban no era quien se presentó en lo oculto y en la mansedumbre, quien apareció en el mundo en un pesebre y entró en Jerusalén no con un ejército, sino montado en un asno. No podía ser rey de la gloria quien dejara este mundo coronado de espinas, muriendo en todo caso, no en un manifiesto campo de batalla, sino en la cruz, el oculto sitio del combate entre el cielo y el infierno. Queridos hermanos, así como no podemos ser neutrales en esta guerra espiritual, porque no hay lugar a la neutralidad, tampoco podemos ser indiferentes al destino de otros que siguen en la oscuridad, que sus vidas están obnubiladas y por ellos mucho podemos hacer, ¿sí? Si tenemos fe. Nuestra fe expresada en oraciones, sacrificios y palabras y testimonios de la verdad, mucho pueden hacer. Porque si nuestras vidas son puras, si nuestra preocupación es permanecer en la gracia, entonces todo lo que hagamos, intercediendo y ofreciendo por los demás, será atendido por Dios. No olvidemos
que por haber recibido al Hijo como Salvador, por creer en Jesucristo, Dios nos dio poder de ser sus hijos. Invito a repetir la oración de la colecta de esta semana. No me refiero a la colecta de este día, pero sí de la semana. Dios grande y misericordioso, concédenos adorarte con toda el alma y amar a nuestros hermanos con el amor de Cristo. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.